1. ¿Qué es el arrendamiento de vivienda? El arrendamiento de vivienda es un contrato mediante el cual el propietario de un inmueble, también llamado arrendador, cede su uso al arrendatario o inquilino a cambio de un precio o renta, con el fin de que éste lo utilice como su vivienda habitual. Este contrato está regulado por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, LAU, y es aplicable a todos los contratos de vivienda firmados a partir del 6 de marzo de 2019. ¿Quién más puede quedarse en la vivienda si fallece el inquilino? Además de su pareja o cónyuge, pueden subrogarse en el contrato hijos o nietos que vivan con él los 2 años anteriores o estén bajo su tutela, padres o abuelos que convivan con el arrendatario al menos 2 años previos, hermanos que residan con él 2 años, familiares hasta tercer grado con una minusvalía igual o superior al 65% que convivan los 2 años anteriores. Requisito: comunicar al casero la voluntad de continuar en 3 meses desde el fallecimiento. Arteno 16 LAU. Si no hay personas que cumplan estos requisitos, el arrendamiento termina. ¿Qué pasa con el alquiler en caso de divorcio? Si el contrato está a nombre de uno solo de los cónyuges, la otra persona puede quedarse en la vivienda si así se decide en la sentencia de divorcio. No hace falta la autorización del propietario, pero el inquilino que se queda debe avisar por escrito al arrendador en un plazo de 2 meses desde la resolución judicial. A partir de ese momento, tiene los mismos derechos y obligaciones que el titular original del contrato. ¿Qué derechos tengo si he alquilado la habitación de una casa? Al alquilar solo una habitación, no toda la vivienda, se aplica el Código Civil con menos protección para el inquilino que la LAU. Tu habitación es privada, nadie puede entrar sin tu permiso. Duración y renta dependen de lo acordado, sin prórroga obligatoria. Fianza: se devuelve si no hay daños. Contrato: mejor por escrito, detallando condiciones. ¿Puede el cónyuge o pareja quedarse con el alquiler si fallece el inquilino? Sí. Si han convivido al menos 2 años o tienen hijos en común, el cónyuge o pareja puede subrogarse en el contrato. Artículo 16 LAU. Debe comunicárselo al propietario en un plazo de 3 meses desde el fallecimiento y seguirá en la vivienda con las mismas condiciones que el arrendatario anterior. ¿Está permitido tener mascotas en casa? Depende de lo que diga el contrato. Si prohíbe de forma clara tener mascotas, debes cumplirlo. Si no menciona nada, en principio puedes tener animales, aunque conviene acordarlo con el propietario para evitar futuros problemas. ¿Puede el arrendatario subarrendar el piso o habitaciones? No puede subarrendar el piso completo, pero sí habitaciones o partes de la vivienda. Eso sí, se necesita consentimiento escrito del propietario. Artículo 8 LAU. Además, el precio de ese subarriendo no puede superar la renta total que se paga por la vivienda. ¿Qué pasa si mi contrato se firmó antes de marzo de 2019? Los alquileres se rigen por la ley vigente en la fecha de su firma, por lo que existen varios periodos que afectan a la duración y condiciones del contrato. Si el tuyo se formalizó antes del 6 de marzo de 2019, se aplicará la normativa previa a la reforma del Real Decreto Ley 7/2019, que amplió la duración mínima a 5 o 7 años. Por ejemplo, para contratos entre junio de 2013 y diciembre de 2018, regía la Ley 4/2013, con un plazo mínimo de 3 años. Revisa la fecha de tu contrato y la norma aplicable para conocer tus derechos y obligaciones. ¿Puede el inquilino comprar la vivienda si el propietario quiere venderla? Sí. El dueño debe informar al inquilino de su intención de vender, indicando el precio y condiciones. El inquilino tiene 30 días para comprarla por ese mismo precio. Derecho de tanteo. Artículo 25 LAU. Si no recibió la información o fue incompleta, puede ejercer el derecho de retracto en los 30 días siguientes a que el nuevo propietario le comunique cómo se produjo la venta. No obstante, se puede renunciar a estos derechos, tanteo y retracto, en el contrato, perdiendo así la preferencia para comprar la vivienda. ¿Existe la posibilidad de alquiler con opción a compra? Sí. Inquilino y propietario pueden pactar que,
al cumplirse un plazo fijado en el contrato, el inquilino tenga derecho a comprar la vivienda por un precio acordado. Además, suelen descontarse parte o la totalidad de las rentas pagadas hasta entonces. El contrato debe detallar el precio, el plazo para ejercer la opción y qué porcentaje del alquiler se descuenta del precio de compra. ¿Pueden vender mi vivienda estando yo dentro del contrato de alquiler? Sí. El propietario puede vender la vivienda en cualquier momento. El nuevo dueño se convierte automáticamente en tu casero. Sin embargo, debe respetar el contrato de alquiler vigente, como mínimo hasta que se cumplan los 5 años si el propietario es una persona física o 7 años si es una empresa, tal como indica el artículo 14 de la LAU. Por tanto, el cambio de propietario no afecta a tu derecho a permanecer en la vivienda hasta cumplir esos plazos. ¿Puedo irme antes de que acabe el contrato? Sí, tras los primeros 6 meses de alquiler. Avisa con 30 días de antelación. Artículo 11, lea U. Paga la indemnización solo si figura en el contrato. Normalmente es 1 mes de renta por cada año que falte. Si falta menos de 1 año, se paga de forma proporcional. De este modo, no tendrás que abonar todas las rentas que falten hasta el final. ¿Qué ocurre si hay una derrama? ¿Debe hacerse cargo el inquilino? Las derramas son gastos extraordinarios de la comunidad, como pintar el edificio, renovar el ascensor o arreglar elementos comunes. Aunque el contrato diga que el inquilino paga los gastos de comunidad, estos costes corresponden al propietario, salvo que se haya pactado expresamente lo contrario. Si no existe ese acuerdo expreso, el arrendador es quien debe cubrirlo. ¿Quién paga los suministros de una vivienda en alquiler? El pago de agua, luz, gas y otros suministros depende del contrato de arrendamiento. Si el contrato lo paga el inquilino, será su responsabilidad abonarlos. Si el contrato está a nombre del propietario, puede incluirlos en la renta o exigir su reembolso. Si no se especifica en el contrato, se presume que los paga el inquilino si es quien los usa. Casos especiales. En alquileres turísticos o de corta duración suelen estar incluidos. En alquileres largos, lo habitual es que el inquilino los pague aparte. Siempre es recomendable que quede claro en el contrato para evitar conflictos. ¿Puede un inquilino dar de alta la luz, el gas y el agua a su nombre? Sí, y es lo más recomendable. De esta forma, el inquilino puede elegir la tarifa que mejor se adapte a su consumo. Evita que el propietario sea responsable de impagos. Debe darse de baja o cambiar la titularidad al irse, para evitar cobros indebidos. Si los suministros están a nombre del propietario, este puede exigir el reembolso en función del contrato. ¿Quién paga los gastos de comunidad e impuestos como contribución y basura? Por defecto, el propietario es quien debe pagarlos. Sin embargo, se puede pactar que el inquilino los asuma, pero debe constar por escrito en el contrato. Debe especificarse el importe anual de estos gastos. Si no se indica el importe, el pacto será nulo y deberá pagarlos el propietario. Si no se menciona nada en el contrato, el propietario es responsable del pago. En la práctica, lo más común es que el casero asuma la comunidad e impuestos, mientras que el inquilino paga suministros. ¿Te devolverán el dinero si reformas un piso de alquiler? Si el propietario autoriza las reformas, no está obligado a rebajar el alquiler ni a reembolsar el coste, ya que son mejoras voluntarias. Excepción. Si las obras son necesarias para la habitabilidad de la vivienda, el propietario sí debe pagar porque es su responsabilidad. Artículo 21, LAU. Antes de hacer reformas, negocia por escrito quién pagará los costes para evitar problemas. ¿Puede el inquilino hacer obras en la vivienda? No, salvo que tenga autorización del propietario. Cualquier obra que modifique la vivienda, contraventanas, cambio de azulejos, tarima, etc., requiere permiso expreso. Si el inquilino hace obras sin autorización, el propietario puede resolver el contrato y exigir la devolución del inmueble en su estado original. Conservar la obra sin pagar compensación al inquilino. El inquilino tampoco podrá reclamar el coste de la obra ni reducción del alquiler. Artículo 23.2 ¿Quién paga la reparación de un electrodoméstico? Si un electrodoméstico deja de funcionar
y forma parte del equipamiento de la vivienda, el casero debe repararlo o sustituirlo, salvo que el daño se deba a un mal uso del inquilino. En tal caso, el gasto corre a cargo de quien causó el daño. ¿Qué pasa si el inquilino arregla la gotera por su cuenta? Si el arrendador no repara la gotera y el inquilino lo hace por su cuenta, podrá exigir el reembolso de la factura, ya que se trata de una reparación necesaria para la conservación de la vivienda. Artículo 21.3 Lau. Sin embargo, el casero no está obligado a pagar pequeñas reparaciones derivadas del uso cotidiano, como arreglar una persiana o cambiar una bombilla. Artículo 21.4 Lau. Para evitar problemas, es recomendable revisar la vivienda al inicio del alquiler y comunicar cualquier desperfecto al propietario. ¿El inquilino puede hacer agujeros en las paredes? Sí, el inquilino puede hacer agujeros en las paredes, pero al finalizar el contrato, debe repararlos para devolver la vivienda en el mismo estado en que la recibió. Si no los arregla, el casero puede descontar el coste de la reparación de la fianza. Solo quedan excluidos los desperfectos derivados del uso normal y el paso del tiempo, pero los agujeros en la pared no se consideran inevitables. ¿Quién asume el gasto de pintura y qué pasa con los colores? Revisa el contrato. Algunos acuerdos indican quién paga la pintura y si debe mantenerse un color específico al finalizar el alquiler. Estado inicial. Si las paredes estaban mal al entrar, negocia con el casero que sea él quien asuma los gastos para entregarte la vivienda en buen estado. Desgaste normal versus uso anormal. Si la pintura se deteriora por el paso del tiempo, el casero debe costear la renovación. Artículo 21 Lau. Si los daños son por mal uso del inquilino, este último asume los gastos. Devolución de la fianza. Al finalizar el contrato, el dueño no puede descontar el coste de pintar si el deterioro se produjo por desgaste normal. Elección de colores. Es recomendable acordarlo con el propietario para evitar problemas, ya que podría exigir la devolución de la vivienda tal y como se recibió. Artemo 561 Código Civil. La decisión final dependerá de lo pactado y de las circunstancias concretas de cada caso. ¿Quién debe arreglar una gotera en una vivienda alquilada? Sí, el arrendador debe reparar la gotera, ya que está obligado a mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. Arter 21 Lau. Sin embargo, si la gotera se debe a un mal uso del inquilino, éste podría ser responsable del arreglo. En cualquier caso, es recomendable informar de inmediato al arrendador para evitar daños mayores. ¿Puedo llevarme el aire acondicionado al finalizar el alquiler? Si el inquilino ha pagado el aire acondicionado, lo ideal es acordar por escrito con el casero quién se quedará con el equipo al finalizar el contrato. Si no hay acuerdo previo, el casero puede exigir su retirada o, por el contrario, quedarse con el aparato sin indemnizar al inquilino. Arteno 23.2 LAU. Si el inquilino se lo lleva, deberá reparar cualquier desperfecto causado por la instalación, lo que puede suponer un gasto importante. Dado que los tribunales han resuelto estos casos de forma diversa, la mejor opción es pactarlo con claridad desde el inicio para evitar problemas. ¿Puedo instalar aire acondicionado en mi vivienda alquilada? Para instalar un equipo de aire acondicionado en una vivienda alquilada, debes considerar dos aspectos fundamentales: el consentimiento del propietario y las normas de la comunidad de vecinos. Revisar el contrato de alquiler. Puede incluir una cláusula que permita o prohíba la instalación. Si no hay referencia, es recomendable solicitar permiso al casero para evitar conflictos futuros. Acordar las condiciones. En caso de obtener su consentimiento, es importante definir con él la ubicación del equipo, quién asume los costos de instalación y qué tipo de aparato se instalará, respetando siempre las normas de la comunidad de propietarios. Normativa municipal. Algunos ayuntamientos regulan la instalación y funcionamiento de estos equipos por razones medioambientales. Antes de proceder, conviene consultar la normativa local. Siguiendo estos pasos, evitarás problemas
y garantizarás una instalación conforme a la normativa vigente. ¿Pueden exigirse al inquilino otras cantidades adicionales a la fianza? Sí. Además de la fianza obligatoria, equivalente a una mensualidad, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite exigir hasta 2 meses de garantía adicional, por ejemplo, en forma de depósito adicional o aval. En total, el arrendador puede pedir 3 mensualidades, la fianza más 2 meses adicionales de garantía. ¿Pueden expulsarme de mi vivienda? Sí. El inquilino puede ser desalojado de la vivienda si incumple las obligaciones esenciales del contrato. En concreto, podría perder el alquiler por no pagar la renta o la fianza, realquilar sin permiso del casero, realizar obras no consentidas o por dedicar la vivienda a actividades ilegales, molestas, insalubres o peligrosas. Asimismo, si el inmueble no se utiliza realmente como vivienda habitual, el propietario podría solicitar el desalojo. Estos supuestos se recogen en el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si el inquilino realiza obras que no sean necesarias, ¿podrá pedir alguna rebaja en el precio del alquiler? No. En principio, el inquilino no puede pedir una rebaja en el precio del alquiler por las obras que realice de forma voluntaria y que no sean necesarias. La Ley de Arrendamientos Urbanos no obliga al arrendador a compensar estas mejoras. Además, cualquier obra que modifique la configuración de la vivienda requiere el consentimiento por escrito del casero. Para evitar conflictos, conviene negociar previamente las condiciones de esas obras con el propietario. ¿Tengo que pagar fianza? La fianza es obligatoria y debe ser equivalente a una mensualidad de renta. No puede actualizarse durante los primeros 5 años si el arrendador es un particular, o durante los primeros 7 años si el arrendador es una empresa. Su función es cubrir daños en la vivienda o suministros pendientes de pago. Si no hay desperfectos ni facturas pendientes, el arrendador debe devolver la fianza en el plazo de 1 mes desde que el inquilino entregue la vivienda. Además, salvo acuerdo en contrario, el inquilino no puede dejar de pagar la última mensualidad a cuenta de la fianza. Es importante revisar y fotografiar la vivienda antes de firmar el contrato para evitar problemas posteriores. Artículo 36. ¿Cuánto tiempo puede durar el alquiler? Bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, si el casero es un particular, el inquilino puede quedarse al menos 5 años, si es una empresa, 7 años. Al terminar ese plazo, si nadie comunica lo contrario, el alquiler se prorroga anualmente hasta 3 años más. La única excepción es que el casero particular necesite la vivienda para sí, para sus familiares de primer grado o para su cónyuge, por separación, divorcio o nulidad, siempre que se haya pactado en el contrato. ¿Me pueden subir el precio del alquiler? Sí, se puede subir el precio del alquiler solo si en el contrato se ha pactado expresamente la actualización de la renta. En España suele utilizarse el IPC, Índice de Precios al Consumo, como referencia, aunque las partes pueden acordar otro índice oficial, por ejemplo, el Índice de Garantía de Competitividad, IGC. No obstante, si no se pacta nada en el contrato, no procede la actualización durante el tiempo de vigencia del contrato o sus prórrogas obligatorias, artículo 18 LEU. Además, de forma extraordinaria, el Gobierno ha establecido límites temporales para la subida de la renta, por ejemplo, un máximo del 2%, con el fin de proteger a los inquilinos de incrementos excesivos. De este modo, aunque el contrato prevea una actualización basada en el IPC u otro índice, durante la vigencia de estas normas, la subida no puede superar ese límite del 2%. ¿Es posible pagar el alquiler con obras de reforma en la vivienda? Sí, es posible sustituir total o parcialmente el pago de la renta por la realización de obras de mejora en la vivienda. Condiciones. Debe pactarse por escrito en el contrato. Se debe especificar qué obras se realizarán y su valoración económica. Importante. Si se acuerda esta forma de pago, el inquilino no podrá exigir una compensación adicional por el valor de las obras al finalizar el contrato. Artículo 17.5. ¿Cuánto tengo que pagar de alquiler y qué incluye exactamente? El precio del alquiler
será el acordado entre las partes y, salvo pacto en contrario, deberá abonarse mensualmente dentro de los primeros 7 días de cada mes. Es fundamental que el contrato de arrendamiento especifique con claridad qué incluye el importe del alquiler. Entre los aspectos que pueden incluirse se encuentran plaza de garaje, gastos de suministros, luz, agua, calefacción, etc., impuestos y tasas, contribución, recogida de basuras, etc., cuotas de comunidad. Para evitar confusiones o conflictos, se recomienda detallar en el contrato las cantidades exactas abonadas por cada concepto. Artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Está obligado el arrendador a entregar al inquilino un recibo de pago? Sí, el arrendador está obligado a entregar al inquilino un justificante o recibo de pago del alquiler, salvo que ambas partes hayan pactado otro método de acreditación. Por ejemplo, transferencia bancaria que deje constancia del pago. Esta obligación se recoge en el artículo 17.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU.